La vegetación de los alrededores puede influir en el diseño del techo verde y la selección de las plantas. Por ejemplo, las plantas se pueden seleccionar para reemplazar o compensar la vegetación que existía en el lugar. El techo verde también puede verse afectado por el área circundante si existe un riesgo de propagación de polen o semillas, lo que puede provocar que las malezas o plantas no deseadas crezcan en el techo verde, y lo que da como resultado un riesgo de incendio o riesgo de que las raíces penetren la membrana impermeabilizante. Llevar a cabo un análisis del paisaje durante la fase de diseño y planificación puede ayudar a inspeccionar e identificar la vegetación existente en los alrededores que sea adecuada o en su caso no deseada para el techo verde. Los factores climáticos varían dependiendo de la ubicación geográfica y también están influenciados por otros factores tales como el microclima y diseño del propio edificio, además de las construcciones aledañas. Por lo tanto, la selección de la vegetación debe adaptarse a las condiciones existentes con respecto a viento, lluvias y sistemas de riego, asoleamientos y sombras, temperatura y zona climática y el microclima. El microclima de un techo verde puede verse afectado también por factores como la luz solar, la sombra, la lluvia, las condiciones del viento local, la reflexión de la luz solar en ventanas de cristal y el aire que emanan los sistemas de ventilación. En términos generales, el rango de selección de plantas es mayor a medida que aumenta la profundidad del sustrato. El tipo de sustrato y su profundidad deben ser planeados de acuerdo a los objetivos deseados para el techo y tomando en cuenta la vegetación seleccionada. La capa vegetal en un techo verde a menudo es delgada, lo que se traduce en menores contenidos de agua y de aire comparada con la capa vegetal en terrenos naturales. Las plantas en los techos a menudo están más expuestas a altas rachas de viento y luz solar que las plantas en el suelo, lo que también significa que experimentarán condiciones más secas durante la etapa de crecimiento. Es entonces la profundidad y la calidad del sustrato principalmente lo que determinará si las plantas sobreviven en el techo verde. Para espacios en un techo de tipo intensivo con un sustrato delgado, las mínimas diferencias en la profundidad del sustrato impactarán en la vegetación. Es necesario tomar decisiones inteligentes con respecto a las plantas y saber lo adaptables que puedan ser para asegurar que puedan sobrevivir a las condiciones a menudo secas y ventosas de un techo. Buscar sistemas naturales al seleccionar plantas es una buena forma de comenzar. Existe una gama de adaptaciones morfológicas que ayudan a ciertas plantas a sobrevivir en ambientes secos. Algunas plantas tienen diferentes mecanismos para sobrevivir a los periodos de sequía. El método más común de adaptación es el que utilizan las plantas suculentas, que almacenan agua en las hojas y partes del tallo. Generalmente es necesario usar plantas con este método de adaptación en sustratos muy delgados, ya que son las únicas que sobreviven estas condiciones. Las plantas suculentas incluyen orpines y pertenecen a géneros como Sedum y Phedymus. Las plantas con hojas carnosas o rosetas también se comportan bien en condiciones secas, ya que estas formaciones de plantas no emiten mucha evaporación y son capaces de proteger la misma planta bastante bien del sol. Otras características adaptativas que realizan la misma función son las hojas duras y un color claro. Muchas plantas resistentes a la sequía se adaptan a condiciones secas utilizando raíces grandes y efectivas para incrementar la cantidad de agua que pueden absorber. También las plantas pueden someterse a un estado de hibernación como forma alternativa de sobrevivir durante condiciones secas desfavorables. Esto es común en plantas de regiones que experimentan distintas variaciones estacionales entre las temporadas secas y las temporadas de lluvia. Otra forma de asegurarse que su techo verde sobrevivirá a periodos secos es utilizar plantas del género Allium. Las plantas de este género sobreviven bien en los techos verdes
ya que pueden hacer uso del agua cuando está disponible en la primavera y luego continúan prosperando durante las condiciones de sequía en verano. Hay muchos tipos de Allium que pueden crecer y florecer en suelos secos y carentes de nutrientes. Las plantas anuales de crecimiento rápido pueden sobrevivir durante el verano en techos verdes si liberan sus semillas a principios de la primavera. El rango de elección de plantas para techos verdes aumenta si el lecho vegetal es de 100 milímetros de espesor o más, siempre que el techo verde no esté destinado a recreación, o sea que no se pisará. Es posible establecer sistemas tipo parques con árboles en los techos, pero esto requiere que el edificio cuente con una alta capacidad de carga que soporte una profundidad de sustrato de más de 600 milímetros. Para árboles más grandes se prefiere una profundidad de sustrato de 1000 milímetros o más y puede ser necesario que las raíces del árbol se extiendan horizontalmente. Existen diversas formas de establecer la vegetación en un techo verde. El establecimiento puede llevarse a cabo en sitio utilizando sembrado por semillas, esparciendo esquejes de sedum, mediante brotes o plantas en macetas. Y en Europa, las alfombras con vegetación precultivada son muy comunes. Y también existen métodos alternativos como el establecimiento de vegetación por medio de bandejas precultivadas, tomando en cuenta sus ventajas y desventajas. El sustrato constituye al lecho de la planta, ancla la vegetación y le aporta humedad y nutrientes. Es importante que el sustrato contenga suficiente aire, incluso durante los periodos de fuertes lluvias. Además, el sustrato no debe ser demasiado pesado. Los lechos de las plantas constan de 3 componentes: agua, aire y material sólido. El material sólido constituye la parte medular del sustrato y determina el tamaño y forma de los poros según la composición de las partículas. El sistema de poros del lecho vegetal consiste en el espacio entre las partículas y dentro de ellas. Lo ideal es que el lecho de la planta tenga alrededor de un 50% de porosidad, que a su vez se llene con 50% de agua y 50% de aire. Además de su capacidad para retener agua y aire, la permeabilidad y el contenido de nutrientes del lecho de la planta también son propiedades importantes. La permeabilidad se refiere a la medida en que el agua puede moverse libremente a lo largo del lecho vegetal. Esta propiedad es importante ya que muchas variedades de plantas no pueden tolerar el agua estancada, y porque el agua estancada aumenta la carga en los soportes de la construcción. Cuando se trata del contenido de nutrientes, se desea un equilibrio, ya que esto facilitará un buen establecimiento de la vegetación sin que se produzcan fugas de nutrientes. Para muchos tipos de techos verdes de poco espesor, como techos biodiversos y aquellos con vegetación tipo pradera, se prefiere un bajo contenido de nutrientes. Los componentes principales de un sustrato incluyen materiales complementarios como ladrillo triturado, piedra pómez, escoria, zeolita, biocarbón o arlita, material de suelo como grava, limo, arena y arcilla, y material orgánico como composta, turba, fibra de coco, entre otros. Los materiales complementarios deben proporcionar las propiedades que el suelo natural carece. El uso correcto del material complementario puede aumentar tanto la capacidad de retención de agua como la permeabilidad. El propósito del uso del material complementario es reducir la carga aumentando la porosidad y por lo tanto reduciendo el peso. El material orgánico contiene muchos nutrientes y tiene una buena capacidad para retener el agua. Dependiendo de su origen, también puede contener nutrientes que se liberan durante la descomposición. Un ejemplo de material orgánico que puede ser rico en nutrientes es la composta. Sin embargo, el sustrato no debe contener un nivel excesivamente alto de materia orgánica, ya que presentaría el riesgo de hundimientos cuando el material se descompone, y también conlleva un riesgo adicional de incendio. La capacidad de carga para un techo verde
requiere ser calculada, ya sea que se instale el techo verde sobre una nueva cubierta o, en su caso, si se instala sobre una superficie ya existente. Adicional a la carga que el sustrato implica para la estructura, el techo necesitará contar con capacidad para soportar cargas adicionales como viento y nieve, también cargas vivas como personas que caminen sobre el techo temporalmente. Por ejemplo, cuando se realicen trabajos de mantenimiento en techos extensivos o cuando se use un techo intensivo para fines recreativos. Es importante considerar que distintas capas vegetales se constituyen de diferentes capas con requerimientos específicos, las cuales a su vez tienen diferentes pesos volumétricos, como se muestra en la tabla. Cuando calculamos el peso de un techo verde, es importante siempre incluir el peso de la misma estructura, sin olvidar el sustrato y otras capas cuando se saturan de agua, como la capa de drenaje y las mismas plantas. Por último, un techo verde con un espesor de 100 milímetros puede pesar alrededor de 100 kilogramos por metro cuadrado cuando está seco, pero alcanza hasta los 130 kilogramos por metro cuadrado cuando se satura de agua.